Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este magazine La Columna. Como ya bien hemos adelantado unas cuantas horas y nos hemos venido hasta Melilla la Vieja, porque hoy toca volver al Museo Militar, que está a espaldas de mí, para descubrir cuál es la pieza museística de este mes. Ya les adelanto de que está bastante relacionada con esa celebración que acabamos de realizar, y es que la ciudad de Melilla ha cumplido 526 años desde que es española, y los militares pues no han querido desaprovechar esta celebración para acercar lo que es la cultura e historia local a todos los visitantes. Por ello vamos hacia este museo para encontrarnos con el coronel Amadeo Flores y a ver qué es lo que nos presenta sobre este mes. Pues como bien les había dicho, nos hemos adentrado hasta este museo militar. Aquí a mi lado tenemos al coronel Amadeo Flores, y es que vamos a conocer de cerca esta pieza que tiene relación pues con esa celebración que acabamos recientemente de celebrar, y es el Día de Melilla, de ese 526 aniversario centenario. Para ello, pues vamos a hablar pues de esta pieza que tiene mucho que ver con esto que acabamos de decir. Cuéntame un poco, coronel, qué es lo que vamos a descubrir hoy. Bueno, lo que vamos a ver, pues básicamente ver uno de los fondos que tenemos aquí en la sala permanente del Museo Histórico Militar, que, bueno, lógicamente está muy relacionado con lo que has comentado, ¿no? La ocupación de Melilla, el aniversario que hemos celebrado este año, el 17 de septiembre, y bueno, y aprovechando pues esa celebración, pues hemos elegido como fondo museístico del mes este fondo, ¿verdad? El fondo es un diorama que representa la ocupación de Melilla, ¿verdad? Es un diorama, está hecho, el autor es Juan José Llorén Rodríguez, es un diorama de una excelente calidad técnica. Al final un diorama lo que viene a representar es una escena real, ¿verdad? Que intenta recrear un entorno lo más perfecto posible, lo más exacto posible a una situación real. Al final un diorama tiene, bueno, una finalidad didáctica, histórica, de divulgación. En este caso es un diorama que representa pues un acontecimiento histórico, ¿no? Y eso es que básicamente lo que representa. Al final, lógicamente, el acontecimiento es la ocupación de Melilla por Pedro de Estopiñán, la llegada de Pedro de Estopiñán a Melilla, cómo llega a las playas de Melilla con toda la flota correspondiente, desembarca y ocupa las alturas y establece inicialmente lo que se conoce el sistema de cava y barrera, un sistema ingenioso que ideó el ingeniero Ramiro López, que consistía básicamente, cava y barrera viene a significar foso y muro, ¿no? Eran unos artilugios fabricados de madera que venían a simular una fortificación. Entonces, como las murallas de Melilla estaban derruidas cuando llegan los españoles, pues lo que ponen esos artilugios, y entonces daban apariencia de ser murallas sólidas y consistentes, ¿verdad? Es un artilugio que también está muy bien representado en el diorama, ¿verdad? ¿Y de qué año estamos hablando? ¿De qué data este diorama? Bueno, este diorama es aproximadamente hace 10 años más o menos que está construido y que está expuesto en el museo. Es verdad que tenemos muchas más piezas de Juan José Llorén, pero bueno, esta pues, es una de las que hemos elegido. Es verdad que el diorama está diseñado para verlo en perspectiva desde esta posición de aquí, un poco en dirección hacia abajo. Las figuras están un poco en escala, de forma que en la parte superior tenemos lo que es a Pedro de Estopiñán con sus soldados, los pendones
del duque de Medina Sidonia, un sacerdote, un fraile, con una cruz que representa un poco ese sentido que tenía la reina Isabel II de evangelizar, ¿no?, todos los territorios con los que ocupaba. Luego, conforme bajamos, vemos las tropas que están desembarcando abajo, en la lejanía, y luego en la playa los barcos, ¿verdad?, 3 carabelas perfectamente construidas, ¿verdad?, de muy buena calidad, ¿verdad?, que representan un poco todo el diorama. Al final está un poco inspirado en el cuadro de Vicente Maeso que podemos contemplar en el Palacio de la Asamblea de nuestra ciudad. Es un cuadro muy bonito que representa la ocupación de Melilla, y prácticamente está inspirado en ese cuadro, ¿verdad? Pedro de Estopiñán en primer plano, y luego en el fondo la llegada de los barcos a la playa, ¿verdad? Aunque este episodio histórico ya estemos familiarizados, por así decirlo, con él, sí me gustaría volverlo a tratar y abordar pues cómo fue esta llegada de Pedro de Estopiñán aquí a Melilla y por qué a día de hoy se sigue conmemorando pues este hecho histórico. Bueno, conmemorando lógicamente porque para España y sobre todo para Melilla es un hecho histórico, ¿verdad?, de lo más importante, ¿no? Es decir, desde que llega Pedro de Estopiñán, Melilla es una ciudad española, ¿verdad? Inicialmente a la corona, pertenece a la corona de Castilla, y luego se incorpora lógicamente al Estado español, ¿verdad?, a la monarquía española, y por tanto es un momento histórico y por eso lo celebramos, claro, porque representa la ciudad que es española desde ese día y lo sigue siendo hasta ahora. Las causas de las motivaciones pues son diversas, ¿eh? Hay que tener en cuenta que sobre todo la reina Isabel II era la reina de Castilla. Después de la Reconquista pues quiere ocupar una serie de posiciones en el norte de África, sobre todo con la finalidad de evitar una contraofensiva de los musulmanes que no pudieran otra vez invadir la península, también tener unos puntos donde asegurar el comercio de la corona de Aragón, sobre todo, que tenía muchos intereses comerciales en el Mediterráneo, y bueno, evitar también la piratería para que fuera un poco el Mediterráneo tuviera mayor seguridad, y bueno, también pues la función de evangelización, de llevar la fe cristiana allá donde llegaban las tropas españolas. Hay que tener en cuenta que entonces el concepto de la religión en esa época era muy importante, ¿verdad? Y por eso pues lo que hace la reina es buscar unos lugares en la costa norteafricana que le puedan servir para esas misiones. El primer punto en el que se ocupa es Melilla, entonces se llamaban presidios que no hacía referencia a los presidiarios, aunque luego posteriormente va a haber presidiarios en la ciudad, pero en su momento el concepto de presidio tenía relación con presidir, estar delante, es decir, eran plazas de frontera avanzada que estaban adelantadas al despliegue, ¿verdad? Y Melilla es la primera que se ocupa, luego se ocuparán otras, Peñón de Vélez, Orán, Mazalquivir, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, esa va a ser básicamente la primera de las que se ocupa. Previamente, antes de ocuparla, lógicamente se van a hacer una serie de expediciones para intentar un poco ver cuál era la situación de Melilla. Entonces, pues se van a hacer unos reconocimientos previos, ya prácticamente el año 1493, 94, se van a hacer reconocimientos, se van a hacer pactos y se va a tratar con los habitantes de la ciudad, ¿verdad?, para llegar a una serie de conversaciones. Se sabe que en 1494 una comisión de melillenses fue a la corte de los reyes católicos, ¿verdad?, y se ofrecieron como vasallos a los reyes, para que los reyes le proporcionaran seguridad, y ese es el motivo por el que luego sabemos que la ciudad estaba abandonada cuando vinieron los españoles, ¿verdad?, que es un tema importante, ¿no?, que tenemos de la ciudad. En ese punto también pues me gustaría detenernos un poquito y también ahondar un poco más, porque cuando llega Pedro de Estopiñán, la ciudad pues no estaba fortificada como nos imaginamos o como podemos seguir viendo al día de hoy, sino que se encontraron pues con un territorio, como bien decías, abandonado. Efectivamente, ese es un tema importante, ¿no?, para considerar, porque lo que sí está claro es que la ciudad cuando llegan los españoles está abandonada y sus muros habían sido derribados para que no fueran ocupados por los españoles, ¿verdad? Por tanto, sabemos que la ciudad pues fue ocupada de forma incruenta, no hubo combate, no hubo guerra ni derramamiento de sangre en su ocupación. ¿Por qué estaba abandonada? Porque, como decimos, esas conversaciones de los gobernantes de Melilla que tenían con los reyes católicos se habían ofrecido a entregar la ciudad a los reyes católicos, ¿verdad?, a cambio de un vasallaje o de seguridad, incluso a cambio de terrenos, de territorios en la Sarquía malagueña, concretamente en Torrós, donde luego se le dio a estos personajes, se les dio tierra allí en compensación, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando el rey de Fez, que era el que controlaba toda esta región, se entera de que los habitantes de Melilla están en negociaciones con los reyes católicos, pues lo que hace es
viene, vamos a decir, a castigarlos, viene a mandar sus tropas aquí, hay tensiones, hay conflictos entre los habitantes y los soldados de Fez, y al final los habitantes abandonan la ciudad y el rey de Fez derriba las murallas para que no sean ocupadas por los españoles. Y en esas circunstancias es como llegan los españoles. Y esto lo sabemos pues básicamente porque prácticamente todas las fuentes que tenemos, que son muchas fuentes las que hablan de la ocupación de Melilla, todas coinciden en que la ciudad estaba abandonada cuando llegan los españoles. Coronel, aparte de este diorama y ya habiendo pues ahondado un poquito más en este episodio histórico sobre el que se está pues sosteniendo este reportaje, me gustaría que me comentase un poco más, algún detalle más de lo que podamos ver aquí, qué es lo que va a descubrir también el visitante sobre este diorama y también sobre esa imagen que estamos también viendo ahí, esa infografía, por así decirlo. Bueno, en realidad el Museo Militar lógicamente tiene muchísimos más fondos, de lo que aquí presentamos uno, que básicamente es el que hemos elegido para este mes, pero tenemos muchos fondos, muchos de ellos muy importantes. Al final tenemos un discurso museístico un poco, sobre todo lógicamente a la historia militar, ¿no? Que es la que hablamos no solo de la ocupación de Melilla, pero hablamos de las fortificaciones, de los recintos fortificados, de la guarnición que tuvo Melilla, de las armas que se utilizaban, y luego también muy orientado también a lo que son las campañas de Marruecos. Tenemos un pequeño discurso museístico de todas las campañas de Marruecos, se pueden ver objetos que están relacionados con la campaña de 1893, la de 1909, 1921, el desembarco de Alucema, etcétera. Tenemos fondos pues realmente muy interesantes, ¿no? Y luego tenemos también, hablamos de los ingenieros militares, de cómo reconstruyen la ciudad, cómo construyen y urbanizan, ¿no? la ciudad moderna. Bueno, y aparte de eso, pues todo tipo de fondos, uniformes, banderas, armas blancas, armas de fuego, etcétera, como tenemos en cualquier museo, ¿verdad? Pero bueno, pues y sobre todo lo importante es que estamos en un sitio privilegiado de Melilla. Ahora no solamente ver la sala permanente, también para ver las vistas de Melilla desde el baluarte de la Concepción, pues es un sitio que tenemos privilegiado para que puedan disfrutar los melillenses. ¿Se podría decir, coronel, que este episodio del 17 de septiembre sería pues ese inicio de la vida militar aquí en esta ciudad? Sí, sin lugar a dudas. O sea, hay que tener en cuenta Melilla, desde que la ocupan los españoles, es una ciudad de frontera, es una ciudad militar y por tanto va a tener guarnición militar, y así va a estar prácticamente hasta finales del siglo XIX, prácticamente. O sea que Melilla es una ciudad militar. Ya sabemos que el ejército está muy ligado a la ciudad no sería nada sin el ejército, y el ejército no sería nada también sin la ciudad de Melilla, ¿verdad? Es algo que siempre nos complace comentar siempre en todo momento, ¿verdad? Vamos a continuar también hablando pues de esa pieza del mes, de este mes de septiembre, como estábamos haciendo de este diorama, y es que también me quiero detener en esa ilustración que tenemos aquí a nuestras espaldas. Cuéntame un poco, porque también es interesante esto que estamos viendo aquí detrás. Sí, bueno, como he dicho anteriormente, las fuentes son muy numerosas, tenemos muchas fuentes de la ocupación de Melilla, Juan León el Africano nos cuenta la historia, Mármol de Carvajal y otros escritores, historiadores y cronistas como Andrés Bernaldez, Lorenzo Padilla, Jerónimo Zurita, pero que de una forma o de otra van a hablar de la ocupación de Melilla. Pero lo más importante son Pedro Medina, que era el cronista de la Casa de Niebla, y Pedro Barrantes Maldonado, que escribe lo que son las ilustraciones de la Casa de Niebla, ¿no? Pero lo importante de este documento es que nos ofrece la primera imagen que tenemos de la ciudad, que es precisamente esta que vemos a mi espalda. Es la primera imagen, que está hecha aproximadamente en 1540 y representa una idealización de lo que fue la ocupación de Melilla. Vemos como la flota llega y está en las playas de la ciudad, vemos a los soldados formando en formación militar, y luego cómo están reparando los muros de la ciudadela que se ve erigida y que se ve en la fortaleza. Por tanto, es un documento muy importante porque es la primera imagen que tenemos de Melilla, ¿verdad? Y nos da un poco un fiel reflejo de cómo pudo ser la ocupación. Puede decir que es la primera fotografía de la ciudad, de esa ciudad de origen de la que conocemos hoy en día, porque volvemos a incidir, ¿no? Cuando llegó Pedro de Estopiñán aquí a estas tierras, pues como bien lo ha estado comentando el coronel Amadeo Flores, se encontró con una ciudad totalmente derruida, y fue en ese momento cuando ya los españoles se pusieron manos a la obra para
erigir, por así decirlo, todas estas fortificaciones que hoy en día pues son testigos de la historia. Sí, efectivamente. Pero los reyes católicos, una vez que hacen todos estos reconocimientos, una vez que se deciden ya ocupar la ciudad, se lo encargan al duque de Medina Sidonia. El duque de Medina Sidonia era uno de los nobles más poderosos de Castilla, ¿verdad? Y controlaba prácticamente toda la zona de Andalucía. Tenía tropas, tenía barcos y tenía experiencia en combate. Y por tanto se lo encarga a eso. Y el duque de Medina Sidonia le encarga la misión a Pedro de Estopiñán, que era el contador, el contable de su casa, ¿verdad? Un militar de prestigio, ¿verdad? Que es el que se va a encargar de ocupar la ciudad. Por eso el escudo de Melilla tiene el escudo de la casa ducal de Medina Sidonia, ¿verdad? Lo que son los calderos, con la bordura, con las armas de León o de Castilla, y la corona ducal son el escudo de la casa de Medina Sidonia, que ha adoptado luego el escudo de Melilla. Bueno, una vez que llega Pedro de Estopiñán, el desembarco se va a producir seguramente en la playa que estaban a los pies de la muralla, es decir, al lado de donde es hoy día la Plaza de las Culturas, es donde estaba la playa. Eso era una zona de playa que llegaba hasta las murallas. El río ya sabemos que desembocaba más o menos donde estaba el Club Marítimo, y en esa zona de playa donde está la Plaza de las Culturas, ahí lógicamente donde más previsiblemente, más lógicamente desembarcó Pedro de Estopiñán. Inmediatamente suben las alturas, como se ve en el diorama, que suben hacia y empiezan ya a montar ese dispositivo de cava y barrera inicialmente, y luego inmediatamente empiezan a fortificar la ciudad aprovechando los mismos materiales, las mismas piedras que había en la ciudad. El primer asentamiento donde se establece Estopiñán es en la Plaza de Armas, en la actual Plaza de Armas, y va a ocupar todo lo que era la anterior fortaleza musulmana, que llegaba pues hasta lo que hoy es segundo y tercer recinto, hasta el foso de los Carneros, que era el foso que delimitaba o que llegaba al final de la fortaleza musulmana. Entonces ahí es donde se van a aprovechar, van a fortificar todo eso, y ahí es donde van a establecer ya lo que es la primera ciudad española de Melilla y la primera guarnición que se va a establecer ahí. ¿Cuántos hombres llegaron? Porque estamos hablando de que se pusieron manos a la obra para levantar, ¿no?, esas fortificaciones, pero para ello se necesita bastante personal, por así decirlo. Sí, la expedición salió de Sanlúcar de Barrameda y cuentan las crónicas que eran 5.000 hombres, 5.000 hombres, de los cuales eran 50 caballos. Quizás es exagerado, a lo mejor, no sabemos, porque es verdad que los cronistas pues siempre intentaban dar una sensación de más prestigio de su rey, de su señor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es lo que es la cifra que figura en la fuente, 5.000 hombres, y de los cuales eran 50 de caballería. Es verdad que una vez que se ocupa la ciudad, Pedro de Estopiñán, ya una vez que está la ciudad asegurada, se va a dar cuentas al duque y deja aquí una guarnición, deja un capitán que se queda al mando de la plaza como primer gobernador, y la primera guarnición que conocemos pues es la del asiento de 1498, que habla de 700 hombres, 700 hombres que son los que se quedan en la ciudad en 1498, esa es la primera guarnición. Estamos hablando también de que se establece Melilla como un punto estratégico geográfico, que ya pues la corona ya establecía y veía que tenía esas posibilidades, pero también en el ámbito militar. ¿Por qué era tan importante Melilla en este punto geográfico y conseguirla, por así decirlo? Sí, bueno, inicialmente, como han dicho, los reyes católicos hacen una serie de reconocimientos previos y se fijan en Melilla porque había una fortaleza que podía ser aprovechable. El sitio era estratégico, tenía un buen puerto, que podía constituirse como puerto natural para protegerse contra los temporales, sobre todo en el otro lado del cabo Tres Forcas, por eso posteriormente se ocupa Cazaza, que era otra ciudad que estaba al otro lado del cabo, pero bueno, básicamente, y porque luego en esas negociaciones que hablamos, pues consiguieron, vamos a decir, tratar con los habitantes, entonces se daban todas las condiciones idóneas, ¿verdad?, para establecer en un punto donde ya estaba fortificado, fundamentalmente. Pues tenemos que dejar hasta aquí este episodio histórico. Daría para hablar muchísimo tiempo más, pero nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias, coronel, por habernos recibido aquí en este Museo Militar, por habernos acercado esta parte de la historia y este fondo museístico, y nos veremos en próximos reportajes seguramente con más contenido, seguramente interesantísimo como este. Muchas gracias, para mí es un placer, como sabes, poder difundir siempre los fondos que tenemos en el Museo Militar a toda la población melillense, invitar a todos aquellos que quieran venir a vernos, ya sean melillenses o visitantes que vengan a Melilla, pues que vengan a visitarnos, porque bueno, vale la pena dedicar unos minutos, ver el museo, disfrutar de este sitio maravilloso, de las vistas que tiene el museo, y bueno, y estamos como siempre a disposición. Nuestro horario cerramos los lunes, de martes a domingo, de 10 a 14 horas, estamos permanentemente disponibles para todo el que quiera venir a vernos.
Pues ya saben, yo también les traslado esa invitación, que vengan ustedes aquí a este enclave de Melilla la Vieja, seguramente que no se verán defraudados por todo este fondo museístico que aquí disponen y sobre todo pues por toda esa historia que nosotros intentamos acercar, pero qué mejor que conocerla también ustedes mismos de aquí de cerca y por ustedes. Les vuelvo a decir, si quieren conocer más de cerca este fondo museístico, este diorama y estas ilustraciones, pues ya saben, aquí en este Museo Militar. Nosotros nos despedimos desde aquí, pero no se marchen porque vamos a dar paso a unos minutos de publicidad y después continuamos desde nuestro plato con más contenido, como ya saben, social y cultural.